Empezamos una nueva semana bastante importante a la espera de ver qué es lo que sucede en ese doble suelo semanal que se está formando en Estados Unidos, justamente mientras ya se empieza a descontar un nuevo mes de octubre negativo. Veremos cuál es esa situación, por qué se habla ya, nada más empezar el mes, de que puede ser negativo, y también veremos la situación actual de hoy, tanto en cuanto a noticias como técnicamente, para ver si realmente hay posibilidades de confirmar esa ruptura bajista o podemos proporcionar un impulso alcista que dé paso a un pullback mayor. Bueno, vamos a analizar Bitcoin como siempre, lo compaginaremos con Nasdaq, donde, como podéis comprobar, ya se está intentando confirmar la ruptura de ese mínimo anterior, de ese doble suelo en los futuros del mismo índice. Y finalmente acabaremos con el DXY, donde tenemos que comentar varios temas, no solo propios del análisis técnico, sino también propios de la situación contextual en la que nos encontramos. Igualmente, antes de empezar a ver todo esto, vamos a ver primero qué es lo que se descuenta, por qué se está hablando ya de un cuarto trimestre bajista, empezando por este mes de octubre. Es decir, acabamos de empezar el mes, llevamos solo 2 días, como aquel que dice, y ya se está descontando no solo el mes negativo, sino el trimestre. Al final, lo que se recoge en este artículo son varios análisis de diferentes empresas, de diferentes bancos. Tenemos aquí Link Securities, tenemos Bank Inter, no sé si hay algún otro más, pero lo que se viene a comentar es que se hace una especie de recopilación de lo que ha pasado. Para empezar, están cayendo las bolsas porque se ha tenido que subir de manera importante los tipos de interés a causa de la inflación. Es un poco lo que se recoge en este primer párrafo. Como consecuencia de eso, pues bueno, caen las bolsas, pero se está viendo que pese a esas subidas de inflación, pese a esas subidas de tipos de interés, la inflación no está finalizando. Y además de eso, además de que no está cayendo, tampoco se espera que hayamos llegado al tope. Entonces ya se entra en este mes de octubre con un escenario donde se espera que las bolsas europeas no hayan tocado ni mucho menos ese pico de inflación y puedan seguir subiendo, ya que además de los problemas que ya estaban arrastrando, todo el tema del gas natural, Rusia, etcétera, etcétera, pues está agravando esa situación, con lo cual de entrada no se ve ningún techo para ese máximo de inflación. Entonces comentan que los analistas en todo este entorno, en todo este contexto, lo que están haciendo es revisar a la baja sus expectativas de resultados. Proceso, dice, mucho nos tememos que no ha hecho más que comenzar. Lo que no tenemos del todo claro es hasta qué punto los mercados ya han descontado este proceso. O sea, ponen en duda que en los mercados generales hayan descontado que la situación económica es realmente negativa y se está empezando a descontar un escenario más negativo del que había, ¿no? Entonces, eso pone en entredicho que realmente habría que ajustar durante este mes de octubre y este próximo trimestre en el que ya estamos, las expectativas bursátiles a la baja, con lo cual caer. Comentan que los últimos registros de inflación, esto es un poco en referencia a lo que hemos dicho anteriormente, han vuelto a ser malos, con repuntes, y la macroamericana continúa ofreciendo una sólida resistencia, así que la Fed no va a dudar en seguir subiendo los tipos. Recordad que la próxima subida de tipos es el 2 de noviembre, o sea, no va a ser este mes de octubre, sino que ya va a ser en noviembre. Ahora haremos un poco de referencia a ello. Y finalmente, desde Renta 4, otro banco, comentan: nuestra visión de mercado continúa siendo prudente en un entorno de elevada incertidumbre y un entorno macroeconómico cada vez más débil. Es un poco lo que llevamos comentando en vídeos anteriores. Continuamos con un escenario de inflación elevada sin que se vea el pico en los próximos meses, ¿vale? Así que un poco recogen todos estos puntos, este contexto previo, actual y futuro, y denotan que lo más probable es que entremos en un escenario rojo tanto para este mes de octubre como para este trimestre. Entonces, empezando por lo primero, vamos a ver qué es lo que nos espera esta semana. Y vamos a tener informe de empleo este mes de septiembre, es directamente el viernes, y sabéis que la Fed está muy pendiente de estos informes, básicamente porque en base a ellos tiene más fuerza o menos fuerza para seguir subiendo los tipos de interés con fuerza, alegando que la economía no está tan débil, porque si el desempleo no es demasiado elevado, pues hay mucha más actividad laboral, mucha más fuerza, y bueno, pues se puede alegar por ese lado que no hay recesión, cuando realmente lo que hacen es manipular un poco los datos y el tipo de datos que enseñan y toman como referencia, porque realmente hay más desempleo del que realmente hay, y hay mucha gente que ha desistido de buscar empleo directamente desde la pandemia que hemos tenido hace nada, ¿no? Entonces,
Eso es otro tema, pero bueno, vamos a tener este informe el viernes. Luego tenemos varias comparecencias de la FED, ¿ok? Durante varios días, pues bueno, van a ir saliendo diferentes miembros. Esto lo único que tenéis que hacer es coger el calendario económico o ver los vídeos porque cada día lo comentamos. Ahora iremos a ello. Y están evaluando la probabilidad de otra subida de 75 puntos básicos. Recordad que este año, como mínimo, hay que subir los tipos un 1%. Es lo que ya descontó la FED y es lo que ha descontado el mercado. Entonces, aquí tenemos un poco las previsiones. Como veis, se descuenta un 44% que se suban 50 puntos básicos y un 55% 75 puntos básicos. Cuidado porque esto empezó siendo del 80% a 75 puntos y ahora ya se está ajustando. Esto indica que cada vez los inversores en este gráfico de aquí, en Bitcoin, en Nasdaq, etcétera, etcétera, lo que están descontando son 50 puntos básicos cada vez más. ¿Vale? Por lo cual, como acaben siendo 75, va a haber problemas. Y bueno, luego tenemos varios puntos de Reino Unido, Bolsa de Valores y reuniones de la OPEP, pero un poco lo más importante y lo más clave que enfocamos pues es lo que hemos comentado. En cuanto a la jornada de hoy, y con esto ya acabamos y pasamos directamente a comentar cuál es la situación técnica. Empezamos por lunes, día 3. Como veis, hemos visto varios PMIs, todos negativos, como podéis comprobar, todos encima por debajo de 50, lo cual indica desaceleración, no solo por debajo de 50, sino que además peor de lo que se esperaba, ¿no? Lo que ya podíamos prever dentro de lo que cabe, que la situación es más negativa de la que puede reflejar. Seguimos con declaraciones de Bostic, uno de los miembros del FOMC, ya lo hemos comentado, a las 15:05, UTC más 2. Luego tenemos varias declaraciones más, ya tirando a última hora, George, también miembro del FOMC, y Williams, también miembro del FOMC, ¿vale? Así que esto es un poco lo que nos espera durante la jornada de hoy, pero toda la atención se centra básicamente en esta situación de doble suelo que está teniendo el Nasdaq. Vamos a empezar primero por el Nasdaq mismo, porque creo que puede partir de base. Y ya comentamos que la ruptura no es necesario. Tú al final, para confirmar una ruptura, realmente confirmarla, necesitas 3 pasos, ¿vale? El primero, romper. El segundo, cerrar. Y el tercero, confirmar. El primero está hecho, ya rompimos el viernes pasado. El segundo también está hecho, ya cerramos el viernes pasado también. Pero lo que no está hecho es la confirmación, que es la jornada de hoy. Como veis, está habiendo bastante incertidumbre, ¿vale? Hemos empezado al menos el futuro, que es lo que está ahora, la sesión americana no abre hasta dentro de 3 horas aproximadamente, pues tenemos ya el futuro del Nasdaq, ha empezado mal, ahora se está levantando, va a haber bastante incertidumbre y no se va a definir la dirección hasta que no abra la sesión de América, ¿vale? Quiero que lo tengáis muy claro, que podemos estar muy mal durante toda la primera parte de la jornada, la preapertura, futuros y demás, pero luego darnos la vuelta completamente durante la sesión. Y eso es un poco lo que técnicamente va a marcar la dirección en el más corto plazo, ¿vale? ¿Por qué en el más corto plazo? Pues porque si hoy la jornada acaba siendo negativa, que ahora veremos si hay alguna probabilidad o alguna pista sobre lo que puede suceder, lo más probable es que entremos en un escenario un poquito más correctivo. Entonces, ¿en qué nos tendremos que fijar? Nos tendremos que fijar literalmente en otros factores. ¿De qué manera está cayendo? Es decir, cae con fuerza, como hemos podido caer en tantas y tantas jornadas, cae con duda. ¿Qué está pasando en cuanto a multi-time frame analysis? Es decir, las velas diarias van cerrando hacia abajo, pero el gráfico de 1 hora, de 4 horas, denota la misma falta de fuerza alcista, o sea, momentum bajista. Hay divergencias en RSI, en MACD. ¿Qué están haciendo los demás índices? ¿Es solo el Nasdaq? ¿Es el Nasdaq, el S&P, el Russell y el Dow Jones? ¿Qué están haciendo en otras regiones? ¿Qué está pasando en Europa? ¿Qué está pasando con criptomonedas? ¿Qué está pasando con Forex? O sea, no es solo caer y ya está, porque puede haber una falsa ruptura literal, ¿vale? Es un escenario que tenemos que valorar porque las falsas rupturas abundan, no solo tenemos que irnos aquí, donde en un principio rompimos esta resistencia de los 13.400 en Nasdaq y como veis estuvimos varias jornadas así y fue una falsa ruptura y para abajo. Pues dentro de un escenario bajista, que es como es la tendencia, el impulso y demás, puede haber una falsa ruptura aún más dilatada, pero la manera de entender si es una falsa ruptura o no es un poco comparando con lo que os he dicho, ¿vale? De momento, si bajamos de temporalidad y nos plantamos en gráfico de 4 horas, no tenemos demasiada información. Vamos a copiar literalmente este punto de aquí, lo vamos a pegar aquí y como podéis ver la ruptura ha sido fuerte, ha sido una ruptura con
bueno, pues el cierre de ayer y demás, y la jornada hoy está siendo de, pues bueno, de duda, ¿veis? Hemos tenido una vela alcista que es inferior a la vela bajista anterior, hemos tenido una vela de desaceleración clara, ahora esta vela, que quedan aún 3 horas, al menos depende de cuando estéis viendo este vídeo, pues está en duda. Entonces, se denota claramente esa falta de decisión, esa importancia que todo el mundo destaca en el punto en el que nos encontramos, y yo os recomiendo que no toméis ninguna decisión hasta que no veamos cuál es la apertura real de Estados Unidos. Además, como podéis comprobar en otros índices, por ejemplo, Bitcoin, seguimos teniendo la misma falta de dirección y de fuerza. O sea, Bitcoin parece ser que está literalmente, fijaros, si cogemos así y hacemos para atrás, está más o menos, o está solo un 1% abajo respecto a los últimos 14 días. O sea, es una situación atípica, es una situación distinta que denota, punto número 1, la falta de decisión y la falta de certidumbre que hay en el momento actual, económico, macroeconómico y demás. Esto no solo lo vemos en el corto plazo, sino que lo vemos también en cualquier temporalidad, gráfico diario, etcétera, etcétera. Y luego que marca también la dificultad y la falta de, o sea, y la importancia que se denota en el momento actual de ese doble suelo en Nasdaq. Sabemos que técnicamente un doble suelo es un patrón de reversión. Cuidado, no patrón de reversión de la tendencia, sino patrón de reversión que nos puede propiciar, pues bueno, unas semanas atractivas. Entonces, la gente no se la está jugando. Como veis, hay muy poca volatilidad en los últimos días y nuevamente yo os recomiendo que trasladéis vuestro análisis y vuestra dirección al Nasdaq, que es como mínimo un activo que está mostrando más claridad en ese price action, ¿vale? Lo que no está dudando, lo que no está teniendo ningún tipo de falta de decisión es el DXY. El DXY sabéis que es la comparativa del dólar americano respecto a una cesta de divisas extranjeras, ¿ok? ¿Por qué está subiendo tanto? Pues bueno, por varias razones. La número 1 es que el dólar se está, está subiendo mucho por toda la situación económica, toda la tensión, todo el refugio valor que representa esta divisa. Y punto número 2, porque todas las divisas están en un periodo de caída, de depreciación increíble. Se ha sumado la libra, al yen, al euro. Tenemos un montón de divisas que lo están pasando muy mal y esto hace que el DXY, que es el dólar que está subiendo versus una cesta de divisas extranjeras que están cayendo, pues se dispare de esta manera, ¿no? Sí que es cierto que estamos llegando ya a esta parte superior, a esta parte de arriba de este rango, y esto podría propiciar un poco el escenario en el que nos encontramos. Es decir, hemos visto cómo la semana pasada ya es de desaceleración, ahora vamos a ella, pero si se confirmara un pequeño pullback en estos niveles, podría dar paso a confirmar ese doble suelo en Nasdaq, veríamos cómo reacciona Bitcoin, etcétera, etcétera, ¿vale? Dentro de un escenario en el que el DXY está prácticamente sentenciado a llegar a 121, estos niveles que no tocamos desde el año 2002, un auténtico esperpento, podríamos decir, confirmando pues, que la situación económica negativa y el mercado bajista no ha terminado, ¿vale? Entonces, podríamos tener ese pequeño impasse coincidiendo el doble suelo del Nasdaq con este nivel de resistencia del DXY, una situación de menos noticias tan relevantes, incluso alguna noticia que pueda ir positiva, y esto pudiera propiciar ese ascenso en el corto y medio plazo, ¿no? Como podéis ver en este gráfico semanal, el DXY ya ha formado la primera vela real de desaceleración. Hasta ahora lo que estaba haciendo es impulsos, pullbacks, impulsos, pullbacks, impulsos. Oye, pues aquí tenemos no solo una desaceleración, sino una vela de reversión que podría dar paso a un pullback como ha hecho aquí, como ha hecho aquí, como ha hecho aquí, como hace cualquier activo que está sobrecomprado y como hace cualquier activo que está sobrecomprado y llega a un nivel de resistencia, ¿vale? Pues sería posible, no sería nada extraño dentro de, como es normal y lógico, continuar con la misma tendencia bajista porque no hay ningún aspecto técnico que haya cambiado y mucho menos ningún aspecto fundamental o macroeconómico, ¿vale? Así que nada, lo voy a dejar por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete y compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.